primero de todo, agradecer a esta organización que me ha invitado para explicar hoy el proyecto de innovación frugal con menos, hacerlo mejor. Este proyecto, me empiezo presentando, yo soy Eduard Soler, soy un entusiasta del emprendimiento, de la innovación sanitaria social. Sí que soy farmacéutico y me he especializado en tecnología, así que el tema de los medicamentos no me interesa más las tecnologías y la aplicación, pero estoy transicionando al mundo social y por eso estar aquí hoy para mí es muy importante. Soy amante de las culturas y me encanta viajar y fundé este proyecto que se llama frugalforhealth.org para un poco visualizar nuevas tendencias en otros países. Antiguamente trabajaba como coordinador de un centro de investigación, la parte de innovación, y lo que siempre me destacó fue que fui una persona muy curiosa, muy curiosa. Siempre me realizaba muchas preguntas. Me realizaba preguntas como si realmente funciona el sistema actual de investigación y innovación en, en España, porque como os he dicho, a ver, que no sé si se escucha bien, como os he dicho, lo que estamos viendo aquí no es muy usual. No tenemos este alto nivel en muchos otros centros de España. Pero también la gestión sanitaria social podrá hacer frente a al cambio poblacional que vamos a tener, un envejecimiento de la población, una cronificación de las enfermedades y a los cambios ecológicos, ¿no? Que va a haber cambios de que los recursos van a desaparecer, muchos de ellos. Estas preguntas me las hacía y me las hacía también pensando, ¿hay otras regiones que quizá puede ser interesante mirar, ¿no? Históricamente siempre hemos mirado a Estados Unidos, hemos mirado a Alemania, hemos mirado a los grandes países para temas de innovación, pero quizás hay otras regiones que también pueden ser muy interesantes y que pueden ser también una oportunidad para centros como Hermanas Hospitalarias, que además tiene centros por todo el mundo. Entonces llegó a mí la palabra frugalidad. Frugalidad es un concepto que también hila mucho con los valores de Hermanas Hospitalarias y para que os hagáis una idea, una alimentación frugal es una alimentación ligera. Es como antes de ir a una operación, por ejemplo, te dicen, haz una alimentación frugal, no cargues mucho. O hacerse una comida frugal es hacerse una comida con lo que tienes en la nevera. Con lo que tienes en la nevera te haces lo que te puedes, ¿no? Entonces este concepto llegó y me dijeron que había una cosa que se llamaba innovación frugal. Y decía, ¿cómo? Innovación frugal, con lo que tengo en la nevera tengo que conseguir solucionar un problema que es alimentarme, ¿no? Pues este concepto me llamó mucho la atención porque históricamente siempre toda la innovación ha sido intentar poner más cosas, más tecnología. Hoy, por ejemplo, hemos visto muchísimos ejemplos súper interesantes, ¿no? Pero también puede haber maneras de hacer más con menos. Y esto es un poco lo que empecé a investigar. Me puse a investigar y leí artículos, me leí este libro, y vi instituciones que estaban hablando de este tema. Era un tema que no era el primero ni que estaba, y era un tema que estaba bastante en boca. Y entonces empecé ya a profundizar un poco más en esta investigación de la frugalidad y me encontré con esta persona, Navi Rajau. Navi Rajau trabaja en Silicon Valley, en Estados Unidos, y forma parte de todo este ecosistema potente de innovación, pero su característica es que es indio y que tiene una conciencia de que en su país no va a ser capaz el sistema de dar servicio a toda la cantidad de gente que tiene que dar a servir. Y empezó a hablar del tipo de innovación de hacer más con menos. Y no solo hacer más, sino hacerlo mejor. Es posible hacerlo mejor con menos. Muchas veces pensamos que es muy difícil, que siempre necesitamos más inversiones, pero es posible hacerlo mejor con menos. Escribió este libro, que os lo recomiendo, es un libro de un cierto nivel, así que tenéis que estar bien convencidos de que lo vais a empezar a leer, pero está diseñado para gerentes de grandes empresas americanas, europeas, para intentar implementar este concepto. Y también, si no, os recomiendo el TED Talk que tiene, que son 15 minutos, mucho más ameno y que explica cómo aplicar esto en el sector de salud y social. Entonces, la frugalidad básicamente es una metodología y una actitud. Es una metodología y una actitud. Es aplicar este ejemplo de la nevera, de intentar con menos conseguir una comida funcional para tú poderte alimentar. Y hay 3 valores que lo definen. Primero de todo, la simplicidad. Buscar la simplicidad en las acciones. Segundo, reaprovechamiento.
el reaprovechamiento de cosas que ya existen. Y por último, el trabajar en horizontal. Voy a explicar un poco cada uno de estos adjetivos. La simplicidad es cuántos tenemos aplicaciones en el móvil que no sabemos para qué usar, ¿no? Los móviles se usan en un 20% de sus capacidades porque la gran mayoría de las aplicaciones no las usamos, ¿no? Pues es un claro ejemplo de cómo hemos ido sobresaturando los teléfonos móviles hasta un punto que ya no sabemos muchas veces ni para qué sirven las cosas, ¿no? Realmente es necesario tener tantas aplicaciones en el teléfono móvil. El reaprovechamiento es no reinventar la rueda. Si ya existe ciertas cosas, ¿por qué intentamos muchas veces reinventarlo, ¿no? Si ya existen cosas que pueden funcionar, ¿por qué no las transformamos, ¿no? ¿Por qué no transformamos unos ejercicios, como hemos visto de la tecnología, en una tecnología, ¿no? Pero muchas veces nos empeñamos en reinventar la rueda cuando podríamos reaprovechar. Y por último, trabajar en horizontal. Históricamente las empresas trabajan de forma vertical, ¿no? Por ejemplo, un hospital pues tiene sus servicios y es un gran edificio y trabaja con una gerencia y unos trabajadores, ¿no? Pero las organizaciones, si quieren dar servicio cada vez a más población, tienen que empezar a trabajar de manera horizontal, salir de sus puertas, salir de sus paredes y empezar a trabajar con otras organizaciones que quizás están lejos de su centro, ¿no? Empezar a trabajar de una manera más horizontal. Entonces, lo que os voy a hablar de hoy es de innovación frugal con ejemplos y algunos diréis, esto es economía circular, o esto es el do it yourself o el make it. Muchos conceptos se le unen, pero quiero decir que frugal sobre todo es cuando hablamos de que hay una escasez de algunos de estos valores, que es cuando hay una escasez de dinero, cuando hay una escasez de recursos naturales o cuando hay una escasez de tiempo. Normalmente hay economías o regiones que o tienen mucho dinero, ¿no? Como podríamos decir que nuestra sociedad pues es una sociedad que tiene bastante dinero, pero no tenemos tiempo normalmente. A todo el mundo le falta el tiempo. Pero otras regiones del mundo no tienen tanto dinero, pero tienen más tiempo. Pero lo que todos nos pasa es que la falta de recursos naturales y el reto de la ecología es un paradigma que nos pasa a todos. Este es el índice de los ejemplos que voy a poner. Van a ser ejemplos prácticos de gente que está haciendo cosas y empezaremos con empresas que no son ejemplos que no son del sistema ni social ni sanitario. Después seguiremos con ejemplos de empresas que sí que son del sector salud. Seguiremos después con ejemplos específicos que he preparado para el día de hoy con temas de discapacidad y de salud mental. Y acabaremos con agrupaciones, gente que está hablando de este tema a nivel mundial para ver de que este tema no es no solo pues, un tema que esté aquí presentando, sino que hay toda una comunidad que está hablando de este tema. ¿Estáis listos? Pues empezamos con los ejemplos. Empezamos con lo que se llama el big picture, la foto grande, ¿no? Temas que no tienen de otros sectores. El ejemplo más radical de innovación frugal viene del sector de la banca. En África, los bancos no tienen la penetración que tienen como nosotros. No existen prácticamente bancos. Hay muy pocos bancos, básicamente porque nadie tiene capacidad de tener una cuenta bancaria. Pero las transacciones entre personas son importantes porque es el fruto de la economía, el hecho de que podamos intercambiar dinero entre nosotros. Así que ellos utilizan la tecnología móvil mucho más avanzada que la que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros aquí tenemos pues, el Bizum o las aplicaciones diferentes para mandarnos dinero, pero es que en África tienen el 3/4 partes de las transacciones mundiales enviadas por teléfono se realizan en África y las realizan muchas veces con teléfonos que no son smartphones, que utilizan la metodología SMS para mandarse dinero entre personas. Este es un claro ejemplo de cómo el ingenio en un contexto con menos recursos ha hecho lo que se llama el salto de la rana, ¿no? El leapfrogging, que es que ha conseguido avanzar a otras regiones con mucho más recursos con la adopción de ciertas tecnologías o procesos. Lo que podéis encontrar, esta foto la he hecho yo mismo porque he estado visitando diferentes países del África y lo que tienen, en vez de bancos, tienen una serie de franquicias con operadores telefónicos, que son una mezcla entre operadores telefónicos y bancos digitales. Es que se escucha mucho Espera, vamos a solucionar esto. Si
no es un poco incómodo, ¿no? Yo lo estaba notando, pero no estaba... ¿Mejor? Vale, voy a seguir un poco. Lo que encontramos en África son muchísimas de estas tiendas que son una mezcla entre un banco y un operador de móvil, y que tú puedes ir con dinero, te lo cargan como si cargaras saldo en el móvil, pero ese dinero lo puedes mandar a otra persona, a otro amigo tuyo, ¿no? Entonces actúan como bancos, y en las zonas más rurales del África tú puedes encontrar tiendas como estas que puedes hacer estas transacciones. Otro ejemplo es el crowdfunding. No sé si habéis oído hablar de esto. Es un ejemplo que ha llegado mucho, que tuvo su momento fuerte y ahora está pues ya más estabilizado, que es, en vez de pedir un préstamo en el que tengo que pedirle a una organización, a un banco, mucho dinero para comprarme una casa o para hacer un proyecto, pues o pedirle a varios inversores, ¿no? Y divido la inversión entre varios, es ¿por qué no lo hago con todos mis amigos? ¿Por qué no mis amigos o mis conocidos podemos financiar el proyecto que a mí me interesa hacer? Por ejemplo, el ejemplo del medio es un generador de electricidad automático para la bicicleta que consiguió levantar 1 millón de euros con los conocidos, ¿no? Solo con participaciones de 100 euros. Necesitó 1000 personas para conseguir tirar adelante esto, y son dinero que después te vuelven, y con un pequeñísimo interés, ¿no? O sea, no estamos hablando de donaciones, estamos hablando de inversión en proyectos de gente completamente normal. En el mundo de la educación también han tenido su fuerte impacto los que se llaman los MOOC. Los MOOC son cursos gratuitos muy específicos que no necesitan una evaluación, sino que lo bueno es el trabajo en comunidad, ¿no? El tener aulas y forums donde puedes compartir con los estudiantes. Es realmente el proceso de aprendizaje lo que marca la diferencia, la interacción, no solo escuchar, ¿no? Sino interaccionar con el aula. Y este ejemplo de los MOOC realmente está cambiando la forma en la que se están pensando muchas educaciones. Por no decir ya del YouTube. El YouTube ya es la máxima horizontalidad donde cualquiera puede ser profesor, y hay regiones del mundo como Latinoamérica que el YouTube ya es una de las grandes fuentes de educación para muchísimos temas muy técnicos, ¿no? Realmente el YouTube podría reemplazar la escuela algún día, ¿no? Podría haber alguien que se está planteando esta pregunta. Otro ejemplo es el Airbnb. Empezó mucha gente no podía irse de vacaciones y pagar grandes hoteles, y ¿por qué no usamos ya un recurso que ya está, que son las casas de las personas? Empezó con el turismo pues más sencillo, pero el sistema ha funcionado tan bien que ahora ya están en Airbnb, tú ya puedes encontrar sitios de más lujo para también irte de vacaciones. Este es un ejemplo de, en vez de construir hoteles por toda España, ¿por qué no aprovechamos las infraestructuras que ya tenemos en casas que no se usan y hacemos economía colaborativa entre las personas? Es un ejemplo también de horizontalizar y no verticalizar la oportunidad. Y ya por último, de este bloque de ejemplos, son lo que se llaman los Fab Labs. Los Fab Labs son espacios públicos abiertos para hacer desarrollos de tecnologías. Normalmente para tú desarrollar tecnologías pues tienes que irte a centros de investigación, a grandes infraestructuras con máquinas que no sabes usar, que son muy caras de conseguir, muy difícil de participar. Pero los Fab Labs son espacios abiertos donde hay impresoras 3D, donde hay máquinas de cortar láser, donde puedes prototipar y acelerar el proceso de desarrollo de una tecnología que tú antes no podías acceder a este desarrollo. Al final, ya sea por la simplicidad de la propuesta, ya sea porque reaprovecha cosas que ya están, que ya existen, o ya sea por el trabajar en horizontal, estos ejemplos son ejemplos frugales porque trabajan en estos. Pero los que, por ejemplo, el de la telefonía móvil, pues está con los tres adjetivos, que es cuando generalmente generas mucho más impacto. Pasamos al sector salud. Nos vamos acercando ya un poco más a donde estamos hoy. La investigación farmacéutica es uno de los procesos más caros de desarrollo. Se necesita casi billones de dólares para desarrollar, y se necesitan hasta 10 años. Esto realmente hace que los fármacos sean muy caros, los fármacos nuevos. Y
acortar estos tiempos y estas inversiones es lo que han intentado diferentes empresas como este instituto de la India, que ha desarrollado un chip para hacer testeo de muchos fármacos, y es un chip que se puede desarrollar por cualquiera y está abierto, y entonces facilita que tú puedas reducir mucho los recursos que necesitas para testear muchas moléculas. También en la industria farmacéutica se está haciendo lo que se llama el reaprovechamiento de drogas existentes o de medicamentos existentes. En vez de inventar más y más medicamentos, pues ¿por qué no aprovechamos y damos otros usos a medicamentos que ya existen? Sí, se puede usar los medicamentos también para cosas que hoy en día quizá no pensamos. En el ejemplo de salud mental es un gran ejemplo donde cosas que sirven para una cosa de repente también se dan cuenta que puede servir para otra. Pues en vez de generar más y más medicamentos, reaprovechemos de manera segura los medicamentos que ya existen. También otra cosa que está pasando en la industria farmacéutica es que las grandes empresas se van de compras. Ya no desarrollan todo ellos en sus laboratorios, sino que se han dado cuenta que el proceso es tan largo y tan costoso que lo que hacen es hacer ecosistemas de innovación para incorporar empresas más pequeñas, porque hacerlo todo ellos solos les costaba mucho dinero, es mucho riesgo, pero coger empresas pequeñas que están desarrollando cosas interesantes es mucho menos riesgo para ellos y menos dinero. Por ejemplo, Takeda o AstraZeneca son ejemplos que tienen externalizado mucho del proceso de desarrollo. Simplicidad, reaprovechamiento, horizontalidad, son ejemplos también esto de cómo se puede hacer innovación frugal. Y aquí lanzo la pregunta ya interpelando a Hermanas, ¿no? ¿Cómo podría ser Hermanas más simple, más sencilla? ¿Cómo podría reaprovechar temas que ya tiene? ¿Cómo podría ser más horizontal? Por ejemplo, ¿podría simplificar servicios para intentar ver cuáles son los servicios que aportan más valor y esos que son más estratégicos para centrar el foco en esos que realmente son los más estratégicos? ¿Cómo podría generar usar un recurso que tenga en abundancia? Por ejemplo, aquí en Canarias hay mucho turismo. Podría aprovechar recursos que tiene a su alrededor, o por ejemplo el océano, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar recursos que ya tengo a mi alrededor para aportar un valor diferencial? ¿O cómo podría deslocalizar servicios, ¿no? Me consta que desde Acamán se quiere también dar servicios a otras islas. ¿Vamos a construir otros centros iguales a este en otras islas? ¿O vamos a intentar pensar de hacer colaboraciones más horizontales que no sea pues una pirámide de centros? Son un poco ejemplos de cómo hacer innovación frugal también desde un centro como Acamán. Siguiendo con el sector de la salud, otra cosa que funciona para hacer innovación frugal es cambiar las normas del juego. Nosotros estamos en un sistema de abundancia, ¿no? Aunque pensemos que estamos muy mal, vivimos muy bien y tenemos a veces hasta pocas necesidad de cambio, ¿no? Estamos en un confort que en otras regiones no existe, pero a veces cambian las normas del juego, y esto es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos el 20% del consumo sanitario es innecesario. Hay un sobreconsumo y un sobrediagnóstico de muchas cosas. Entonces decidieron esto fue Obama, que al final no lo consiguió llevar en práctica, pero era un ejemplo, cambiar las normas del juego y cambiar la forma en que las aseguradoras médicas iban a pagar a los centros sobre los servicios. Esto hizo que todos los centros empezaron a pensar de manera diferente de cómo podían seguir dando el mismo valor, pero con estructuras mucho más sencillas. No se llevó a cabo al final porque es un cambio cultural muy fuerte, pero hizo pensar a mucha gente de cambiar el ecosistema es una manera. Un ejemplo así más ilustrativo en distribución farmacéutica es esta empresa americana que se llama Zipline. Zipline tiene dos modelos. Es una empresa de drones, transporta materiales de un sitio a otro, y tiene un modelo que es muy parecido a un avión que usa el aire, prácticamente planea, y tiene otro que parece casi una nave espacial, pero es para transportar comida del Amazon, ¿no? Es un micro dron que es capaz de que si tú cuando compras el Amazon te baje aquí la hamburguesa. ¿Cuál creéis que está teniendo impacto? Pues el que está teniendo impacto es el sencillo, es el que usa el aire y es muy parecido a un avión, y entonces está triunfando sobre todo en países africanos. Ghana, durante el COVID, consiguió distribuir
muchísimas vacunas porque este avión es capaz de hacer 15 kilómetros en línea recta con un consumo prácticamente cero. Es un poco curioso porque se dispara literalmente con un tirachinas. No es un tirachinas, pero podéis ver aquí que es como una catapulta, se dispara y después lanza la medicación con un paracaídas y lo recoge. Podría alguien hasta un poco salirle la risa, pero es funcional y realmente se adapta al ecosistema al que está trabajando y ha sido adoptado ya por diferentes países del África. Otra manera también de ser frugales es empoderando a los pacientes, empoderando a los usuarios, descargando trabajo que ahora mismo realizamos los profesionales para que lo hagan los usuarios o los pacientes y así conseguir llegar a más gente. Los diagnósticos remotos, por ejemplo, es un ejemplo de, en vez de ir a un centro sanitario para ver si tengo una infección de orina, ¿por qué no hacerlo en tu casa y usar el tiempo de la persona, el material de la persona y no seguir construyendo estructuras de diagnóstico en centros de las capitales o en diferentes remotas? Este es el ejemplo de Blue Box, que es una empresa valenciana y Barcelona que están desarrollando este kit que realmente está marcando la diferencia en mercados internacionales. O también en China se han dado cuenta que dar servicio a toda la población es muy difícil, no pueden construir centros por todo el mundo y están haciendo ya cosas como poner un TAC dentro de un camión y mover el camión por las zonas, ¿no? Este también es un ejemplo de cómo en vez de construir centros por diferentes lados, podemos también trabajar con recursos que ya tenemos y que reaprovechamos. En el mundo de la pediatría y obstetricia, en la India, están trabajando en empoderar las comadronas con móviles muy sencillos para que puedan monitorear las constantes de los bebés. De esta manera, gente que antes era menos técnica, la están convirtiendo en prácticamente, no médicos, pero están avanzando sus habilidades para poder aportar mucho más valor de una manera muy distribuida en las zonas rurales, donde están muy lejos de centros de salud que pueden llegar para hacer el parto. O este ejemplo, Neopenda, que consigue monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el oxígeno en sangre y la temperatura por $50, mientras su competidor lo hace por 2.500 euros. Este ha sido desarrollado en Uganda, con una empresa americana también, y la gracia es que es una plataforma hiper sencilla que puede empoderar muy fácilmente a personas no muy altamente cualificadas para hacer procesos que son relativamente complejos. También este ejemplo viene de Nepal. Es una incubadora que se monta como mueble del IKEA. Se desmonta y se vuelve a montar. Esto es muy útil para zonas rurales porque se tienen que transportar muchas veces equipamientos quizá de un sitio a otro o se tienen que hacer llegar a zonas que no puede llegar un camión. Y este desarrollo ha sido tan sencillo que los mismos trabajadores del centro, no es personal muchas veces técnico, son capaces de montar el equipamiento. En esta foto es muy ilustrativa porque si os fijáis, la persona que está en el medio es de origen asiático, es nepalí, y ya están trasladando esto a regiones del África porque también tienen la misma problemática, ¿no? Entonces, regiones del África se están aliando antes con la gente de la India o la gente de Nepal porque comparten más sus problemas que con gente de Europa o con gente de Estados Unidos, ¿no? Ahí está esta economía frugal que está llegando desde otras regiones y que resulta muy interesante también para nosotros. También este ejemplo es exageradamente sencillo, es una pulsera que ayuda a las madres jóvenes a recordar la alimentación de sus bebés, ¿no? Aunque parezca mentira, pues no todo el mundo tiene una cultura de la alimentación suficientemente buena para poder alimentar a los bebés. Entonces, tener una pulsera que te recuerda que cada X horas tienes que alimentar a tu hijo con ciertos temas, está demostrado que ayuda a la nutrición. Y también con el tema de la fertilidad, ¿no? Explicar todo el ciclo de la ovulación no es para una persona muy joven. Al principio puede costarle, pero el hecho de tener una pulsera que le explica los ciclos le hace ser mucho más consciente de cuándo es su momento fértil y cuándo no. Este ejemplo ya es a veces un poco rocambolesco, que es una gente que ha sido capaz de adaptar el taladro de la Black & Decker, el que usamos para hacer los agujeros de la pared,
y reacondicionarlo para hacer prótesis de rodillas. Son capaces de poner, adaptar este taladro y poner prótesis de rodillas con un precio que os podéis imaginar que es mucho por debajo. Esto ha pasado todos los controles de la FDA y de Europa y se está comercializando en Estados Unidos y Europa. No es un producto para el tercer mundo, no. Estamos hablando de que han conseguido demostrar que aporta igual o más valor que los productos que usamos aquí, que valen de 50.000 euros para arriba para ponerte una prótesis de rodilla. Simplicidad. Algunos son muy simples, algunos reaprovechan cosas que ya existen, como puede ser la Black & Decker o el aire, y otros trabajan de manera muy horizontal. 3 adjetivos que pueden ayudaros al momento de pensar soluciones a problemas que estáis intentando abordar. Y entonces me diréis, bueno, ¿y esto? Vale, esto pues, funciona, ¿no? Pero Estados Unidos e Inglaterra ya tienen diferentes estudios evaluando si esto tendría sentido incorporarlo en nuestros sistemas. Realmente la incorporación directa no tiene mucho sentido. Lo que sí que tiene sentido es la inspiración, y por eso esta charla, ¿no? De inspirarnos, provocarnos para pensar de manera diferente, en ser conscientes de nuestro bias por nuestra abundancia e intentar pensar de manera diferente para construir servicios que puedan llegar a mucha más gente con los mismos recursos. Vamos ya un poco más a lo que se trabaja aquí, que es la discapacidad y la salud mental. Aquí no se trabaja salud mental, pero en Hermanas sí que se trabaja mucho en salud mental. ¿Qué aplicaciones frugales también se encuentran en este campo? Esto es una iniciativa de la India, que son unos Juegos Olímpicos de gente con discapacidad, que hasta aquí diríamos, bueno, tampoco es que sea algo muy novedoso. Pero lo que es realmente novedoso es que generan un triángulo de atletas, familias y gente joven para hacer comunidades alrededor de estas Olimpiadas. Tienen hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comunidades diferentes de muchos temas diferentes. Y esto realmente es lo que marca la diferencia a la hora de concienciar a la población y empoderar a la gente que participa y todo esto. También en la India, que la India es un país muy interesante para estar observando lo que hacen, hay una cosa que se llama el Distrito de Discapacidad Rehabilitación Centro, donde hacen lo que se llama los amigos de la gente con discapacidad. Es una persona con discapacidad que ayuda a otras personas con discapacidad. Entonces, esta persona fomenta pues, que hayan obras de teatro callejeras, fomenta que hayan mítines sobre la condición que quiera visualizar o distribución de materiales educativos. De cierta manera estamos usando ya recursos que ya están, que son las mismas personas, y estamos trabajando horizontalmente porque tenemos muchas personas que pueden impactar en muchos sitios diferentes, en vez de hacer pues, el típico que sería vamos a hacer una jornada y vamos a invitar a todo el mundo aquí y los vamos a poner todos sentados. No, pues podemos trabajar de una manera más horizontal. Y ya también en la India este año, en 2024, ha lanzado ya un programa de emprendimiento específico para discapacidad intelectual. Estos son los 13 ganadores que les han dado 1.000 euros y aquí ya es más desde el punto de vista tecnológico. Tenemos temas como de autismo, tenemos temas de transporte accesible, tenemos temas de escucha, de ordenadores sin ratón, accesibilidad en espacios públicos, hasta temas de vestimenta. Solo para Acaman debería ser muy importante tener en cuenta esta competición como inspiración de muchos proyectos que se pueden realizar, porque esta gente seguro que alguno va a conseguir llevar a cabo su proyecto adelante y desde una perspectiva muy frugal. También los trabajadores comunitarios, sobre todo en el campo de la salud mental, están implementándose mucho más. Un trabajador comunitario es alguien que no es un profesional de la salud, pero que tiene una conexión con el territorio, conoce a la gente del territorio y conecta para diferentes temas de interés. En la India lo que han conseguido hacer es una pirámide de una persona que se dedica a la gestión de la región para temas de diagnóstico temprano de salud mental. Esta persona trabaja con 16 community workers, que son trabajadores que están en diferentes regiones y conocen la zona. Estos, a su vez, tienen lo que se llaman los champions,
que son personas que le van a hacer de ojos en sus diferentes zonas, y a su vez tienen lo que se llaman los mitras, que son gente, por ejemplo, que tiene una farmacia, o gente que tiene una pescadería, gente que tiene, están capilarizados completamente en toda la sociedad y realizan un sistema de comunicación muy difícil de conseguir en la salud mental, porque el diagnóstico, la detección temprana es muy compleja por el tema del estigma, y consiguen trabajar de una manera cooperativa con un coste mucho menor. También en Ghana han implementado un código que es gratuito a través del teléfono móvil, donde te viene un cuestionario que te permite hacer un primer cribado de salud mental. Si te sale positivo, te redireccionan a un servicio ya más pues de psicología o de algún centro. Pero la gracia es que han sido capaces de poner en un móvil ¿cuánto costará que el Ministerio de Sanidad haga esto en España? Estamos muy lejos de esto, ¿no? Pero ellos han sido capaces de simplemente con un SMS ser capaces de hacer este proyecto. También en la China, un país donde saben que no van a poder dar servicio a toda su población porque son muchos, están trabajando el tema de la autogestión de su enfermedad, que muchas veces pues decimos del empoderamiento, pues están también haciendo prácticas muy interesantes que pueden ser de interés para hermanas, para cómo empoderar a las personas para que no tengan que depender de profesionales técnicos. Y también en el mundo de las empresas sabemos que el burnout, la gestión del trabajo, genera también problemas de salud mental, y esta empresa lo que ha hecho, que Emocional, es usar las videoconferencias también para hacer primeros diagnósticos o primeros señales de aviso de cuando alguien tiene algún problema de salud mental y debería pues entrar en otro circuito. Un recurso tan abundante como las videoconferencias de una empresa. Esta es una empresa española de Madrid que usa el comportamiento en las redes sociales para también detectar patrones de salud mental. Todos tenemos redes sociales, o casi todos, y a partir de cómo nos comportamos en redes se puede llegar a predecir si alguien es más propenso o no, ¿no? Muchas veces tiene que ver con comportamientos compulsivos, con abrir y cerrar muy rápido las pantallas, ¿no? Pues esta empresa lo que está haciendo es aplicar esto con ayuntamientos o con administraciones para hacer proyectos de detección temprana de salud mental. Un recurso tan abundante como las redes sociales. Simplicidad, reaprovechamiento y trabajo en horizontal. Diferentes características y algunos proyectos más fuertes en una, otros más fuertes en otras. ¿Estamos bien? Ya estoy acabando. Después de todo esto, vale, muy bien, pero estamos solos. Esto es el motivado del Edu que ha venido aquí a contarnos todos estos ejemplos y se los ha sacado de la manga. Esto es un movimiento que no viene de los países más desarrollados, pero sí que los países desarrollados están ganando mucho interés en esto. Entonces tenemos diferentes comunidades por todo el mundo que están hablando de este tema y que puede ser muy interesante para nosotros. Tenemos agrupaciones frugales. Una de las más importantes está en Latinoamérica. Hay la Red de Innovación Frugal Latinoamericana. Es una red que trabaja transversalmente temas de energías, transportes, y están empezando con temas de salud. El tema de la salud en la innovación frugal está empezando ahora. Hay otros sectores que han avanzado más, como es el transporte o la energía o la agricultura. Pero también en la salud es el próximo paso que tiene más potencial. También los americanos se han dado cuenta que esto de la innovación frugal tiene sentido y han montado el Hub de Innovación Frugal en Santa Clara, California, para intentar trabajar con ambientes de limitaciones. Es decir, vamos a intentar hacer esto, pero como si no tuviéramos recursos naturales. O vamos a intentar hacer este proyecto, pero sin dinero. ¿Cómo lo haríamos sin dinero? ¿O cómo lo haríamos en 2 horas? Tenemos que conseguir esto, hacerlo en 2 horas, ¿no? Pues es un espacio donde te permite tener un espacio mental diferente. La contrapartida de la otra costa, sabéis que la costa este y la costa oeste siempre se luchan entre ellos y compiten. Ellos ya han montado el Frugal Innovation Global Health Conference. Han montado la conferencia, ya van por la 4ª conferencia de este tema, realmente diciendo que es un tema que interesa, que se está hablando de ejemplos de frugalidad en el sector de la salud.
India han montado un clúster. Un clúster es como una agrupación de empresas, organizaciones muy diferentes para hablar concretamente de temas de innovación frugal. En Holanda han montado lo que se llama el Centro Internacional de la Frugal Innovation. Esto ya cada vez estamos más cerca de España, ¿no? Han montado la Universidad de Rotterdam, la Universidad de Leiden y de Delft un centro para hablar de estos temas y hacer sobre todo investigación. Y en los países nórdicos también han visto que esto tiene sentido y han montado la Sociedad Nórdica de la Innovación Frugal. O sea, también los nórdicos también están diciendo que esto nos interesa. En Inglaterra, un grupo de cirujanos ha montado los Global Frugal Innovation Skills para hacer cirugía. Sobre todo el campo de la cirugía es un campo que, como es muy técnico, la frugalidad ha llegado más rápido, como hacer técnicas más sencillas. Y ya por último, en España. En España lo más parecido es lo tenemos en Galicia, que es la Maker Faire. No sé si alguien conoce el movimiento de los makers, el movimiento de háztelo tú mismo todo. Pues en Galicia se monta anualmente un evento súper potente que se llama la Fira de los Makers y que se habla mucho indirectamente también de cómo hacerlo con muy poco todo este tema. Entonces, bueno, todo esto, dice, bueno, Edu, ¿y tu proyecto de qué iba? ¿No? Vienes aquí a dar la charla y punto. Bueno, pues yo he organizado un proyecto que se llama Frugal for Health, que lo que intentamos es hacer el primer congreso de innovación frugal específica en salud en España. Y lo queremos que ser la organización que hable de este tema en España para visibilizar estas iniciativas e inspirar a organizaciones que se dediquen al sector de salud y social. Mensajes finales. Primero, la frugalidad está en todo el mundo. Abramos las miras de no solo mirarnos el ombligo o mirar a los referentes habituales de Estados Unidos o países ricos. Pero hay regiones, porque hay regiones muy atractivas, ¿no? La India es una región que por sus necesidades va a ser muy inspiradora para nosotros. Los valores, simplicidad, no reinventes y descentraliza. También valores muy atados también con las hermanas, ¿no? Que están muy vinculados. Pero hay muchos más. La frugalidad, cada uno tiene su librillo, yo os he puesto 3 para que al menos estos 3 los tuvierais bien claros. Y se puede aplicar la frugalidad en toda la cadena de valor, ¿vale? En la investigación, en la fabricación y distribución, en el marketing, en la provisión de servicios, como estamos aquí hoy. Es una actitud, es una metodología que puede ser usada en muchas capas de cualquier empresa. Con esto ya acabo, muchas gracias. Yo soy Edu Soler y aquí tenéis una foto de hace una semana en África, donde estuve intentando entender cómo funcionan estas dinámicas, y me podéis seguir en cualquiera de las redes. Voy a montar un canal de YouTube que aún no lo he montado, pero me podéis seguir en Instagram o en LinkedIn para ver más iniciativas frugales que hay por todo el mundo. Muchas gracias.